Dios nos ha llamado a cumplir una misión. ¿Cómo podemos lograrlo? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque vamos avanzando poco a poco en la lección y pues ya estamos en la lección número 3 para el 21 de octubre del año 2023. Siento que este trimestre va a pasar muy rápido, no sé si es porque estamos llegando ya pues al final de este año 2023, pero bueno, vamos a disfrutar las lecciones que nos restan de este trimestre para poder seguir aprendiendo más acerca del llamado que Dios nos ha hecho. Y es que justamente el título de la lección el título para esta lección es el llamado de Dios a la misión. Este es el título de la lección de esta semana. Y el versículo para memorizar es un texto que es muy conocido y que pues nos va a llevar a descubrir algunas verdades que son muy importantes recordar, que aunque ya las habíamos estudiado la semana pasada, pero creo que es muy importante retomarlas y de esa manera que queden muy claras y sobre todo que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida. Y el versículo para memorizar está en Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice allí la palabra de Dios: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un versículo donde Jesús, como lo decíamos la semana pasada, da sus últimas instrucciones a sus discípulos y justamente tiene que ser con este llamado, con esta invitación que Jesús les hace de ir y cumplir la misión. Y es que realmente muchas veces Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort para cumplir entonces con ese propósito, con ese llamado divino. Y Jesús instituyó justamente ese principio que es un principio básico, no solamente en el cumplimiento de la misión, sino yo me atrevo a decir que es un principio básico de la vida, porque aquella persona que se queda estancada en su zona de confort, simplemente a la larga tal vez terminará muriendo en espíritu, muriendo en ambiciones, muriendo en propósitos, en sueños. Pero cuando salimos de nuestra zona de confort es allí cuando entonces podemos cumplir todas esas metas, esos objetivos que tenemos como seres humanos. Y también en el cumplimiento de la misión, Dios nos llama entonces a salir de nuestra zona de confort. ¿Cuál sería nuestra zona de confort? Bueno, lo vamos a ir descubriendo, no nos vamos a adelantar, sino que lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos avanzando en el estudio de esta semana. Y vamos a ir entonces a la primera parte de nuestro estudio, la parte del día domingo, salir de nuestra zona de confort. Y vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento de cómo Dios espera que nosotros hagamos esto y cuál es entonces ese llamado tan importante que tenemos como seres humanos. Y es que mira, para llegar a los demás, Dios quiere realmente que salgamos de nuestra zona de confort. Y vamos a analizar un episodio, en este caso de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque el deseo de permanecer allí estancados, como te decía hace unos momentos, nos lleva a otros peligros en nuestra vida espiritual. Y vamos a analizar Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, pero no vamos a analizarlos todos, solamente vamos a leer un versículo en específico. Sin embargo, antes de que lo hagamos, me gustaría poner en contexto la historia que nos narra Génesis 11 del 1 al 9, y es justamente la historia de la Torre de Babel. Si en algún momento has leído la Biblia, pues sabrás a qué historia hacemos referencia, y si no, te la cuento brevemente. El ser humano, después, en este caso del diluvio, se había sentado, y una vez que se había sentado por la experiencia que habían tenido del diluvio, entonces ellos pensaron que tal vez si Dios fallaba su promesa,
entonces era necesario estar prevenidos y decidieron construir una ciudad, decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo y de esa manera pues poder escapar de un futuro diluvio si es que volvía a ocurrir algo como eso. Sin embargo, la historia dice que en este caso a Dios no le agradó esa cuestión porque era un desafío directo a él, era una falta de confianza hacia Dios y entonces toma la decisión de confundir el idioma de las personas y es allí donde se crean los diferentes idiomas y la gente pues entonces decide esparcirse, decide separarse y formar en este caso pues sus propios grupos, ¿no? Pero mira, vamos a leer especialmente lo que dice el versículo 4. Génesis capítulo 11, verso 4, y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mira, es lo que te mostraba hace unos momentos. La historia de la Torre de Babel es una historia muy interesante. Es una historia que básicamente nos muestra cómo el ser humano puede en ocasiones unirse, pero muchas veces esa unidad es generada por un deseo o por un objetivo equivocado. Y creo allí está una de las primeras lecciones que nos da esta historia, hablando en el cumplimiento de la misión, hablando en este caso en el trabajo que se tiene que hacer como iglesia. Y es que, mira, muchas veces como iglesia conocemos cuál es el trabajo: ir, predicar el evangelio, hacer discípulos. Esa es la misión, esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero muchas veces nos concentramos en otras tareas que sí son importantes, que sí nos sirven para el funcionamiento de la iglesia, pero que al final de cuentas terminan en este caso pues llevándonos a situaciones equivocadas o desviándonos del verdadero objetivo que tiene la iglesia. Por ejemplo, muchas veces a mí en lo personal me ha tocado conocer iglesias donde la iglesia está más concentrada en construir el edificio que en cumplir la misión, o que la iglesia está más concentrada en hacer actividades locales, en hacer programas para la propia iglesia que en salir y cumplir la misión. Situaciones como esas. Y yo te puedo poner una serie más de ejemplos de casos que tristemente me ha tocado observar y que nos lleva entonces a esa verdad que es importante reconocer. Muchas veces sí, nos unimos, pero por objetivos equivocados. Y el llamado que Dios nos hace entonces es un llamado a cumplir nuestra misión, a salir de nuestra zona de confort, porque la gente estaba allí unificada, estaba allí a gusto, estaba allí en esa situación donde pues, bueno, somos uno solo y trabajamos como uno solo, etcétera, etcétera, pero por un objetivo equivocado. Pero nosotros hemos sido llamados realmente a cumplir una misión en específico. Ahora, vamos a continuar con la parte del día lunes: ser una bendición para el mundo entero. Y aquí seguimos analizando los casos del Antiguo Testamento y vamos a ver Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y mira lo que nos dice allí la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice allí: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham recibe este llamado, en este caso de parte de Dios. Es un llamado a salir de su, valga la redundancia, a salir de su zona de confort, a salir de su ambiente al cual él estaba acostumbrado y entonces convertirse en una bendición para el mundo entero. Y mira, por la mente de Abraham tal vez pasaron muchas ideas. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que salir a hacer esto? Bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a vivir allá? Muchas ideas que tal vez puedan pasar por la mente de muchos de nosotros y de pronto nos dicen: mira, tienes que irte a otro lugar. Realmente Abraham estaba en una situación, pues vamos a decirlo así, como esta.
pero todo formaba parte de un plan para Dios. Todo formaba parte del plan de utilizar a Abraham como vehículo, en este caso, para cumplir su misión. Porque si nosotros analizamos el desenlace de la vida de Abraham, que de hecho vamos a ver uno de esos episodios en la lección del día martes, pero si nosotros lo analizamos después de los errores, de las fallas que tuvo Abraham, si nosotros analizamos nos vamos a dar cuenta que a cada lugar a donde Abraham iba, en cada uno de esos lugares Abraham lograba, en este caso, establecer, difundir y colocar, en este caso, en la mente de las personas los principios divinos. Y creo que eso es algo realmente impresionante, porque vemos entonces que Dios realmente deseaba utilizar a Abraham como eso, como un misionero, e ir y hablarles a las personas acerca de lo que realmente implicaba, en este caso, el mensaje de salvación. Y aunque, mira, realmente la pregunta sería también para analizar, ¿será que en algún momento Abraham llegó a comprender al 100% la promesa que Dios le estaba haciendo? Tal vez él solamente dimensionaba el hecho de que, bueno, un día tendré un hijo, un día ese hijo será grande, tal vez de allí venga alguna otra bendición, venga el Salvador que va a eliminar el pecado de nuestro mundo. Pero yo creo que realmente Abraham nunca llegó a dimensionar, en este caso, el alcance que tendría el cumplir la misión que Dios le había encomendado. Nunca llegó a imaginar que, bueno, el salir de ese lugar, de su zona de confort, e ir a la tierra que Dios estaba mostrándole, a la cual Dios quería llevarle, realmente terminaría siendo una bendición no solo para él, sino también para el mundo entero. Y creo que esto es algo que tiene que ponernos a pensar, porque mira, muchas veces nosotros como seres humanos hemos sido llamados, hemos sido invitados a cumplir con una misión, con un objetivo, y sinceramente creo que nunca llegamos a dimensionar hasta dónde ese trabajo, esa tarea que Dios nos ha dado va a influir en la vida de otras personas. Y yo creo que eso es maravilloso, porque sin darnos cuenta, muchas personas son acercadas a los pies de Cristo, muchas personas logran conocer el mensaje de salvación, en este caso, por lo que yo hago. Tal vez yo lo vea como algo pequeño, tal vez yo llegue a pensar que eso no va a afectar tanto a otras personas, pero realmente nuestro alcance puede llegar a ser mucho mayor. Y eso me recuerda una frase del Talmud que dice que aquel que salva una vida, salva al mundo entero. Y Abraham básicamente fue lo que hizo. Al obedecer la voz de Dios, fue capaz de llevar el mensaje de salvación a otras personas. Ahora, vamos a continuar adelante con la parte del día martes. El llamado a Abraham. Y vamos a analizar más esta implicación de este llamado que Dios le estaba haciendo a este personaje. Y vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos del 6 al 7. Ya veíamos hace unos momentos el llamado de parte de Dios, ¿no? Que en este caso, sal de tu tierra, de tu parentela, ve a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré y estaré allí para hacer de ti todas estas promesas que te he hecho. Sin embargo, en los versículos del 6 al 7, mira lo que dice el texto bíblico. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra, y dice el verso 7, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Mira, si nosotros analizamos la situación o el lugar al cual Abraham había sido llevado en este caso, nosotros nos vamos a dar cuenta que este personaje pues fue llevado a la tierra de los cananeos, un lugar donde vivía un pueblo que era bastante idólatra, un pueblo que era incluso violento, un pueblo que realmente no tenía el temor a Dios, no conocían a Dios y no les importaba quién era Abraham ni las razones por las cuales estaba allí. Realmente Abraham deja todo lo que tenía, deja su comodidad allí en su hogar, renuncia a todas sus posesiones, hablando
como tal en ese lugar donde él vivía, por ir a una tierra donde ni siquiera sabía dónde Dios lo llevaría, pero él lo hace y acepta ese llamado de parte de Dios. Y me gusta porque aunque Abraham es llevado a un lugar que era peligroso, Dios se aparece nuevamente y le hace la promesa: mira, yo voy a dar a tu descendencia esta tierra. Y esa promesa es maravillosa porque era algo que estoy seguro en ese momento de la vida de Abraham, cuando él llegó, cuando él observó el lugar, cuando él observó a las poblaciones que vivían en ese entorno, él tal vez sentiría temor, él tal vez sentiría preocupación, pero allí estaba Dios para asegurarle que realmente Dios lo había llamado y que realmente sería bendecido por él. Y ahora, mira, vamos a leer un punto muy importante, y es que justamente en el lapso del desarrollo de la vida de Abraham vemos, por lo menos al principio de su vida, cuando recién había sido llamado, cuando todavía no se había convertido en ese padre de la fe, cuando aún no era ese guerrero de la fe como lo menciona el libro de Hebreos. En este caso también tuvo errores, también tuvo fallas en su vida. Y es que en los versículos del 10 hasta el versículo, en este caso, hasta el capítulo 13, versículo 1, nosotros vamos a encontrarnos ese momento en la vida de Abraham donde él pues dudó en cierta manera de las promesas de Dios, sintió temor, y ese temor se apoderó de él. Y es que la historia nos dice que Abraham, por la situación que había, vamos a leerlo en el versículo 10, mira lo que dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Realmente te digo, Abraham renunció a un lugar estable, a una vida estable, por ir a un lugar donde Dios estaba llevándole. Y resulta que ahora llegaba y se encontraba con una población violenta, se encontraba con hambre. Y bueno, tal vez por su mente: bueno, Señora, a esto me trajiste, a sufrir, a pasar hambre, a estar preocupado, cuando yo vivía una vida tranquila. Y esa era la situación en la cual se encontraba Abraham. Y entonces Abraham decide bajar a Egipto, y cuando llega ve que la gente, los príncipes, el faraón, observaban a su esposa de una manera tal vez en la cual se sentían atraídos por ella. Y bueno, él, con esas dudas, con esa falta de fe todavía que tenía en su vida, toma entonces la decisión de decirle a su esposa: mira, tú di que eres en este caso mi hermana, para que así no me maten, no acaben con mi vida. Y entonces toman esa decisión, pero se equivocan, porque vemos que más adelante en la historia pues ocurre que la verdad sale a la luz, que se descubre por medio de algunas complicaciones que Faraón estaba atravesando en cuestiones de salud, que en este caso Sarai, su esposa, realmente no era su hermana, sino que era verdaderamente su esposa. Situaciones que tal vez para un lector superficial de la Biblia podría incluso llegar a pensarse de que, bueno, ¿qué clase de hombre y qué clase de Dios hace o permite situaciones como estas? Pero mira, creo que la historia de la Biblia es una historia que nos muestra al ser humano en su máximo esplendor, que nos muestra la naturaleza humana a como es, pecadora y con defectos. Pero es sorprendente que, a pesar de los pecados, a pesar de los errores que Abraham tuvo en este momento de su vida, Dios aún así lo seguía llamando para cumplir su misión. Lo seguía allí invitando a que él fuera pues ese portador de luz a aquellas personas que no conocían el Evangelio. Y creo que eso es una lección muy importante para nosotros, porque mira, muchas veces cometemos errores, o muchas veces las demás personas cometen errores, y a nosotros se nos olvidan nuestros propios errores y tendemos a juzgar entonces a aquellas personas que se encuentran en ese momento en una situación de haber cometido algún error. Y creo que eso nos da una lección muy importante, porque Dios no nos va a juzgar, y a pesar de nuestros errores nos va a seguir utilizando para cumplir su misión. Pero también creo que es muy importante tener cuidado con eso, porque a veces podemos caer en la falsa confianza de pensar que en este caso, bueno, como Dios me está utilizando, entonces pues no pasa nada si yo continúo con ese error, con ese pecado en mi vida, no pasa nada si yo continúo en esa situación, porque al final Dios me está utilizando.
y eso nos puede llevar a sentirnos en una fe falsa, a confiarnos en algo que realmente no es real en nuestra vida. Y creo que es allí donde nosotros tenemos que examinar con sinceridad, bueno, ¿qué clase de vida estoy llevando? ¿Qué clase de cristianismo estoy viviendo? ¿Vivo lo que realmente predico? Creo que son elementos muy importantes. Y si alguien a nuestro alrededor ha fallado, pues entonces no juzgarlo, sino al contrario, ayudarle a que siga cumpliendo con la misión y con el llamado que Dios le ha hecho. Ahora, vamos a continuar con el día miércoles, la iglesia primitiva y las zonas de confort. Vamos a ver en el caso del Nuevo Testamento algunas zonas de confort en las cuales se encontraba la iglesia primitiva. Y vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Y mira lo que dice el texto bíblico. Hechos capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Dice allí la palabra de nuestro Dios. En aquel día, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba a la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira, qué bonito es este versículo. Aunque no inicia de una manera bonita realmente, y los motivos por los cuales el evangelio empezó a difundirse no fueron motivos tan agradables, porque en este caso dice el texto bíblico en el versículo 1 que hubo una persecución que motivó a la iglesia entonces a salir de su zona de confort, a dispersarse y a ir por diferentes lugares anunciando el evangelio. Esa parte tal vez no sea tan atractiva, tan bonita, pero mira, creo que es muy importante este punto porque en primer lugar nos muestra cómo la iglesia se encontraba justamente en ese punto, en una zona de confort. Se encontraban estables creyendo que estaban cumpliendo con la misión, pero sin darse cuenta que realmente estaban muy, muy distantes de lograr el objetivo que Dios les había encomendado, que Jesús les había dado. Y entonces, a raíz de la persecución, inician con este trabajo. Y aquí quisiera detenerme un momento para decirte lo siguiente. Mira, muchas veces Dios ocupa ciertas situaciones para motivarnos, para llevarnos a lugares donde es necesario predicar el evangelio. En ocasiones, por ejemplo, yo te pongo dos situaciones. La pandemia fue un momento en donde las iglesias se cerraron, las personas pues no podían ir a las casas, no podían ir a predicar el evangelio a otras personas. ¿Y qué sucedió? Que mira, tú estás viéndome a través de esto. Yo no estaría aquí si no hubiera sido por la pandemia. La pandemia me motivó a, bueno, quiero intentar este proyecto, quiero lograr esto. Y mira, ya han pasado básicamente 2 años y aquí seguimos tratando de cumplir con este llamado que sentimos que Dios nos ha hecho a poder anunciar por medio de las redes sociales este mensaje tan especial de salvación. Y por cierto, hago el anuncio para que te suscribas a este canal y que sobre todo compartas esta lección para que de esa manera pues otras personas puedan enterarse del mensaje de salvación y así pues el evangelio pueda ser difundido en otros lugares. Pero y la verdad que esto es sorprendente porque fíjate, hace unos días atrás recibí un comentario de una persona que me decía que nos observa desde Brasil. Y realmente eso es sorprendente porque Dios nos aprovecha situaciones difíciles de la vida del ser humano para llevarnos a cumplir su misión en otros lugares. Te pongo otro ejemplo, personas que tal vez pierden su empleo o no reciben lo que ellos esperaban en un lugar en su trabajo y entonces se van a otro lugar, pero ese movimiento los lleva entonces tal vez a cumplir su misión en otro lugar. Y ese es al final de cuentas la invitación que Dios nos hace. Y la iglesia, bueno, estaba allí, es sacada de Jerusalén para cumplir la misión,
Pero a pesar de que es sacada de Jerusalén y a pesar de que el versículo 4 dice que iban esparciendo el evangelio por todos lados, la realidad es que solamente seguían hablando el evangelio a los judíos. Aún no iban a las personas gentiles, aún no iban a aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, sino que seguían hablándole exclusivamente a los judíos. E incluso se ve que dice el versículo 1 que todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Los apóstoles siguieron allí. Entonces, la iglesia se encontraba en diferentes zonas de confort, y a mí me gustó una frase que menciona aquí el autor de la lección. Él dice allí: los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino solo a los judíos. Todavía tenían una visión limitada sobre cuál debía ser la misión de la iglesia. Tenían una visión limitada. ¿Cuántas veces como iglesia, como cristianos, no hemos tenido una visión limitada del cumplimiento de la misión? Eso no se puede lograr, no podemos alcanzar a esas personas. Aquí en este lugar nadie quiere escuchar la palabra de Dios. No, es que ya se les ha dicho, se les ha hablado, pero ellos no aceptan el evangelio. No, es que, mira, es muy difícil la zona, la gente es muy tradicional. Pretextos como estos hay en todos lados y los he escuchado cientos de veces, me atrevo a decir. Pero es porque no hemos tenido esa visión, porque no estamos teniendo el mismo pensamiento que tiene Dios, porque hemos permitido que la negatividad entre en nuestra mente y preferimos seguir en esa zona de confort. Y la verdad, en lo personal, me causa inconformidad, me causa molestia muchísimo el que no compartamos la visión que tiene Dios de ir y predicar el evangelio. Qué importante es hacer esto, qué necesario es que nosotros vayamos y cumplamos entonces realmente con la misión, que salgamos de nuestra zona de confort, que dejemos un momento la iglesia, porque tal vez ese sea el problema. Seguimos allí, atrapados en la iglesia, encerrados en ese lugar, y no también incluso en muchas ocasiones cerrándole la puerta a otras personas para que tampoco reciban entonces el mensaje de salvación. Así que qué importante es realmente como iglesia salir de nuestra zona de confort. Y vamos a ir a la última parte de la lección, porque yo te puedo seguir diciendo muchas cosas más, porque la lección de esta semana la verdad es que me está encantando, me gusta mucho la lección de este trimestre, pero vamos a ir porque este es solo un breve repaso. Y vamos a avanzar a la parte del día jueves. Empezar por dónde estás. Y vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 1, versículo 8. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice allí el texto bíblico. Es un texto conocido, la encomienda de Jesús, el versículo para memorizar, y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La semana pasada veíamos qué podría representar qué podría representar todos estos lugares que menciona Jesús. Veíamos que Jerusalén puede ser con las personas cercanas a nosotros, Judea, personas, y Samaria, personas con las cuales no son cercanas, pero sí convivimos con ellas, y el resto del mundo, pues literal, el resto del mundo. Pero, ¿por dónde empezar? Esa sería la pregunta. ¿Por dónde deberíamos realmente empezar? El problema es que muchas veces empezamos yéndonos a otros lugares, empezamos yendo a los lugares más lejanos y estamos descuidando los lugares donde las personas, en este caso más cercanas a nosotros, también necesitan escuchar la palabra de Dios. Por lo menos me toca escuchar constantemente esta situación, verlo muy seguidamente, donde en este caso pues hay personas, cristianos sinceros, hermanos sinceros, que quieren ir y predicar el evangelio en otros lugares, abrir obra en lugares nuevos, y yo no estoy en contra de eso, al contrario, qué bueno que el evangelio quiere expandirse, pero resulta que queremos ir a otros lugares y nuestra iglesia, el lugar donde Dios nos ha colocado para ministrar, para cumplir, está descuidado, está abandonado, está en una situación donde son pocos, y los pocos que están no están cumpliendo la misión. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué ir a un lugar tan lejano cuando yo aquí
tengo en este caso mucha gente a la cual yo pudiera alcanzar. Y realmente creo que es importante comprender esto, porque esto no quiere decir que entonces las misiones en otros lugares no sean importantes, son importantes, pero lo que vamos es, si yo cumplo la misión aquí, si yo estoy trabajando en este punto aquí, y entonces alcanzo a uno, ese uno va a trabajar también con las personas cercanas a él, y va a alcanzar a otra persona, y esa otra persona va a alcanzar a otra persona cercana a él, y entonces se va a ir reproduciendo, y entonces llegará el momento en el que ahora sí el evangelio va a poder llegar a ese lugar a donde yo quiero ir a abrir la obra. Pero yo tengo que también enfocarme en las personas cercanas a mí, porque se están descuidando, se están perdiendo, y no quiero reconocerlo, no quiero darme cuenta de este punto. Y el autor de la lección lo menciona muy claramente. Mira lo que dice aquí: a veces la gente solo está interesada en ir a un país lejano y a una cultura extraña para dar testimonio, pero no testifica a la gente que la rodea ahora. Debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos guíe. Eso es importante esto. A veces no lo hacemos con las personas cercanas a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque las personas cercanas a nosotros nos conocen. Y a veces, como nos conocen, saben que no vivimos al 100% lo que predicamos. Y eso es lo que también muchas veces lleva a las personas a no querer acercarse a la iglesia, a no querer aceptar el evangelio, porque nuestra vida no refleja esa cuestión. Y creo que es importante también ese punto, que realmente a mí me ha tocado conocer hermanos así. Prefieren ir a un lugar que está 1 hora, 2 horas, porque allí sí nadie los conoce y todo el mundo cree que lo que predica es lo que realmente vive. Pero cuando vas, les preguntas a sus hijos, les preguntas a su esposa, les preguntas a sus amigos, a sus familiares más cercanos, te hablan situaciones que tú dices, entonces, ¿qué está ocurriendo en la vida de este hermano? Y qué lamentable, qué triste es eso. Y yo creo que es muy importante empezar allí, donde estamos, y realmente a partir de allí, al haber discipulado, al haber cumplido realmente la misión, ellos se encargarán de hacer otros discípulos con otras personas. Y hay otro pensamiento del autor de la lección que me gustó y que quiero compartirte. Él dice: compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocado que están, sino en compartir a Jesús. Muchas veces caemos en ese error de que no, yo les voy a mostrar la verdad porque tú estás equivocado. No se trata de ver quién está equivocado, sino se trata de que conozcan a Cristo Jesús. Una vez platicaba con un hermano que yo le decía esto: hermano, mire, realmente, porque él me decía, estaba molesto y me decía, es que yo no entiendo por qué la gente no acepta. Y le digo, es que hermano, no se trata de aceptar una doctrina, se trata de aceptar una verdad, se trata de aceptar a Jesús. Y ese cambio de vida no es fácil. No es sencillo que todo lo que tú aprendiste, todo lo que te enseñaron a lo largo de tu vida, vengan y te digan, ¿sabes qué? Así no es así. Y entonces es allí donde nosotros tenemos que aprender pues a ser pacientes y guiarlos realmente a la verdad que es Cristo Jesús. Y esto es básicamente la conclusión de la lección de esta semana, y me gustaría simplemente leer contigo los desafíos de esta semana: el desafío general y el desafío avanzado. El desafío general es el siguiente: identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos por alcanzarlas. Y el desafío avanzado sería: comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano, para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Que esta semana podamos realmente cumplir con este desafío y entonces cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Que el Señor te bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre, en esta hora queremos darte gracias por permitirnos llevar a cabo el repaso de la lección. Una lección, Padre, donde sin duda alguna nos has enseñado muchas cosas importantes, muchas cosas valiosas, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poder realmente cumplir con el llamado que nos has dado, Señor. Que de esa manera, Padre, podamos entonces llevar el mensaje del Evangelio y hacer discípulos en cualquier lugar donde estamos. Acompáñanos y bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.